Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del Portal del Villegas con la presencia, como todos los martes, de Nicole Rodríguez, que todavía nos hace la gracia y el favor de estar con nosotros en el país. Claro. Y vamos a partir con lo que le parezca a ella conveniente, pero antes de eso, les quiero recordar que este programa en la semana es auspiciado por Hey, la corredora de propiedades que es muy efectiva porque tiene la metodología de concentrarse en muy pocos encargos. Eso le permite resultados, tienen métodos especiales, trabajan como locos. Así que si usted tiene por ahí medio estancado una propiedad que quiere vender y no lo ha logrado, póngase en contacto con Ángel Hey. Y la otra empresa es Remodeling, una empresa dedicada a la remodelación de pisos, muebles de cocina, pintura, temas mayores con arquitectos, todos son profesionales, los pintores, los mueblistas, los arquitectos, obviamente, para cualquier cosa que usted necesite, póngase en contacto con Remodeling. Muy serios, responsables y garantizan lo que hacen. Bueno, vamos a partir y entiendo que Nicole tiene en mente algo relacionado con Hacienda, creo. Vamos con el tema de Hacienda porque la noticia de la semana, de fines de la semana pasada fue la renuncia de Marcel y la otra noticia no es solo la renuncia de Marcel, sino quién llega a reemplazarlo. Esa es la noticia Esa es la parte cómica de la noticia. y triste y tragicómica, yo diría, ¿no? Abbott y Costello. Se va Abbott y Claro, llega porque Costello, o viceversa. justo antes de la renuncia de Marcel, vino el episodio de la salida del ministro de Agricultura, simplemente porque el presidente Boric no le gustó que no le hicieran caso, actúa como una especie de dictador, saca al ministro Valenzuela simplemente porque el grupo de humanista verde social, algo así, Regionalista. Ah, regionalistas verde social y el Partido Humanista de Tomás Hirsch hacen una lista aparte, aunque habían declarado que iban a seguir apoyando a Jara. Esto es una lista claro. parlamentaria. Bueno, el presidente Boric parece que no fue claro cuando se reunió el lunes de la semana pasada con todos los presidentes de partidos diciéndoles que la unidad de la izquierda era lo más importante. No era una sugerencia, no era un ojalá, parece que era un mandato. Úcase. Entonces, era un decreto, era una instrucción. Entonces, al parecer, como no le gustó, saca al ministro de Agricultura, Ah, pero lo relevante no solamente el modus operandi del presidente que aquí como nunca nadie, todo lo que hace Boric nunca nadie lo trata de pequeño dictador. A mí me parece que ha demostrado varias veces que tiene una mentalidad bastante totalitaria en su actuar. Pero más allá así de que esa opinión, más allá mentalidad, de esa dices tú. opinión, lo que demuestra la salida inmediata del ministro de Agricultura es dónde están las prioridades del gobierno. Y acá me voy a ir con el tema de Marcel. La prioridad del gobierno no es terminar de la mejor manera el gobierno, son prioridades electorales, son prioridades políticas. Y a 6 meses que termina este gobierno, saca al ministro de Agricultura sabiendo que quien llegue a reemplazarlo, ya hay un reemplazo, no es mucho lo que pueden hacer, se tienen que enterar del cargo, de lo que está haciendo. Hay ahí evidentemente una pausa y un difícil retomar de la actividad, también independiente a que uno considere que Valenzuela, aparte de llenar de camaradas la CONAF y otras instituciones, algunos dijeron, lo hizo bien, bueno, más allá de analizar la labor del Ministerio de Agricultura, aquí la prioridad es electoral. Entonces, viene la renuncia de Marcel. Yo voy a poner por causas personales. Cuando se dicen causas personales, los políticos en general en estos cargos, generalmente lo personal lo dejan a un lado porque el poder, la adrenalina, los cargos, además les da una plataforma para estar asegurado el resto de su vida. Tiene que ser algo muy potente personal para que salgan de sus cargos. Aquí más bien, aunque puede ser verdad que está cansado, que quiere estar con su hijo, como lo dijo, pero suena más bien a una excusa. Sí. Marcel salió y ya lo voy a analizar, pero lo que además demuestra el reemplazo de Marcel con el ministro Grau tiene que ver con las prioridades políticas electorales del gobierno y no con las prioridades del gobierno. Este gobierno se terminó hace rato, pero ya en estos 6 meses ¿Cuándo el, empezó? empezó y le duró poco, pues, le duró hasta el rechazo de la propuesta constitucional. Quizá, acuérdame, Fernando, hablemos de eso del pato cojo.
que lo Hablemos. repiten como cliché todos los analistas, el síndrome del plato cojo. Este gobierno no se puede analizar igual a otros. No. Este último año y estos últimos 6 meses no se trata del pato cojo. Aquí siguen en una inercia y en una dinámica de análisis donde todos hacen lo mismo. Bueno, pero es que lo que pasa, mijita, es que, perdona que te mijité, pasa que soy tanto mayor que tú que veo a todo el mundo como nietos o nietas. Lo que pasa es Bueno, que los abuelito, dígame señores, nomás. lo que pasa es que los señores colegas tuyos y esos expertos, lo único que saben hacer es repetir clichés, que eso es el pato cojo, el pato cojo, el pato cojo. El pato cojo asume que alguna vez no estuvo cojo y que por lo menos hacía cuac cuac, hacía alguna cosa. Este no ha sido un pato cojo, esto ha sido un ave de rapiña. Lo que llegó al gobierno fue un ave de rapiña. Se han dedicado a rapiñar, es la única cosa concreta que han hecho. Gobernar. Y menos mal que no gobernaron, porque de haber gobernado habrían instaurado su modelo, habrían logrado instaurarlo. Fracasaron totalmente, han hecho daño, sí, de todas maneras, la pasada. Pero son un ave de rapiña coja, no sé, a lo mejor se podría instaurar ese nuevo cliché, ¿no? Para próximos gobiernos como este, el ave de rapiña que se le cayó el pico, digamos, ya no puede rapiñar, o se le cayó un ala, no sé. Pero claro, es un gobierno muy distinto, no se puede ver como los demás. Nunca ministró, o sea, nunca fue ni siquiera pato. No, no fue nada. Fue una calamidad tremenda que va a costar mucho recuperar el país de ese agujero en que nos metieron y que quieren seguir metiéndonos, que es lo peor. Exactamente, mira, el gobierno de Michelle Bachelet era el gobierno de los cambios profundos, pero la continuidad de ese gobierno fue este, en el caso del gobierno de Gabriel Boric, que es un gobierno revolucionario. Pero Sí, si pues. lo dijeron, lo que pasa es que en Chile se dicen las cosas y no, es que en realidad este era un gobierno que vino a hacer un cambio de modelo y está hasta en el programa. Que no lo hayan hecho, principalmente tiene que ver con el rechazo de la propuesta constitucional. Ahí terminó el gobierno y eso la gente lo sabe. Lo que pasa es que nos gusta hacer como que no. Nos gusta escribir columnas bonitas Un describiendo un poco, Chile que no lo es, ni ¿no? siquiera son Pero, bonitas las columnas, oye. Son bastante torpes. o Es de buena simplemente crianza. un problema de intelecto bastante severo que aqueja mucho a nuestros, abro comillas, analistas, que se manejan con puros clichés, frases hechas, no, no ven la realidad, nunca ven la realidad. Y cuando alguien la ve, yo la vi años antes que todo esto pasara, escribí un libro, ahí está, primera página, anuncio lo que viene. Empezaron con las huevaditas despectivas. Oye, pero es que es tropical, esto es muy tropical, se ve que usted trabajó en una empresa de publicidad. Pura Bueno, yo vi arepa. más lejos nomás, pues. Eso es todo. Ellos son miopes, punto. Los miopes usan clichés. Pato cojo, esto no es una revolución, no, esto es una, no sé, ¿qué nombre le dieron? Reforma, pero era revolución. Y como dices tú muy bien, lo confesaron, si esto no es ninguna novedad tampoco. No, 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 pues ahí está escrito y porque la gran mayoría de los chilenos se dio cuenta a última hora, menos mal, y rechazaron esa propuesta, es que este gobierno terminó en ese minuto. Después administró y ha intentado a través de algunas reformas y en algunas situaciones seguir haciendo esos cambios dentro de lo posible, porque ahí sí yo creo que le daría el mérito a algunas instituciones que sí funcionaron en Chile durante este periodo a y que pesar del fueron gobierno, a no por el pesar del gobierno. gobierno y que fueron un contrapeso al objetivo principal, que era esta revolución y cambio de modelo. Ya me voy a ir a Marcel, pero antes me voy a mantener en el tema del reemplazo porque estamos hablando del punto político. Y claro, llega Grau al Ministerio de Hacienda, una persona que no tiene experiencia en manejos macroeconómicos, no tiene experiencia en nada en realidad, más que unos papers en Para espacio pichanguear, público para pichanguear es bueno y para las esos pichangas. papers, claro, y esos papers en espacio público, la misma instituto que sugirió la invernación, nunca lo voy a olvidar, ahí a cargo de Engel. Invernación, como si al ser humano se le puede poner un off, pero bueno, aparte de Otro, esa atrocidad, tenemos la llegada de Grau y se intenta de poner paños fríos, porque las reacciones del mercado además son bastante viscerales y bueno, puede ser peor el daño cuando uno empieza a proyectar la labor de que puede hacer Grau en 6 meses. Pero yo voy a decir lo siguiente, en 6 meses que le queda al gobierno, sí se puede hacer daño, más daño a las finanzas públicas. No es así, menor. no. No es verdad que solo le toca
hacer el presupuesto del 2026, que ahí sí le puede hacer daño al próximo gobierno que venga, que es lo más probable en un 90 y Eso, tantos por ciento que sea un gobierno de derecha. Le puede hacer daño a ese presupuesto. y lo van a Viene la hacer. negociación con los empleados fiscales. Estamos en tiempos electorales donde siempre es bueno tener la billetera abierta. ¿Y quién maneja el presupuesto? Javiera Martínez. Entonces tenemos al Frente Amplio, esto es como el gato cuidando la carnicería, al Frente Amplio cuidando el presupuesto nacional. Entonces le ponen paño frío a la llegada de Grau, pero en 6 meses puede hacer mucho. O Y la sea, llegada de puede Grau deshacer mucho, más bien dicho. puede deshacer y puede disponer mucho. Y la llegada de Grau es un punto político de Gabriel Boric. Él pudo haber hecho una continuidad de poner a alguien de renombre, como les gusta decir a los analistas, que calme a los mercados. Claro, el mercado no está tan alterado porque le queda 6 meses al gobierno, pero pudo haber puesto a la subsecretaria, que tiene experiencia. No, hizo un punto político. Pongo a mi amigo, esto es un gobierno de amistades. Pongo a alguien del Frente Amplio a manejar las finanzas y aquí tiene socialismo democrático y principalmente Partido Socialista, mi punto, ya no los necesito. La llegada del gobierno con el Frente Amplio y Partido Comunista, acuérdense que fue con un socialismo democrático alejado de los ministerios importantes. Solo Marcel fue uno de los primeros ahí en llegar al Ministerio de Hacienda que vino, se suponía que venía a poner orden, algo que no hizo, a pesar de la buena voluntad de los economistas que le hicieron Sí, una buena déjame hacer un auditoría. comentario ahí, porque creo que hay que ser bien justo. Lo que no hizo, nunca lo vamos a ver porque no lo hizo. Y lo que no hizo fue quizás parar cosas que quería hacer el gobierno, ¿eh? El otro día dije, quizás algún día en las memorias va a contar la firme Marcel. Vimos lo que hizo porque tenía que hacerlo, incluso porque estaba disponible y le parecía bien, pero no hemos visto lo que no hizo porque justamente no lo hizo. Y quizás ahí estuvo el aporte de Marcel si es que lo hubo. Esto es una especulación, no estoy diciendo que ocurrió. No podría decir eso, sería una contradicción decir que ocurrió algo que acabo de decir de que no sabemos si ocurrió porque lo detuvo. O sea, es una inconsistencia lógica. Pero puede ser. Así que quizás hasta puso algún orden, por lo menos impidió un desastre mayor. En una de esas. Es una posibilidad, Nicole, creo. Claro, la despedida de Marcel, aparte de hablar de los pergaminos y su trayectoria, que acá no viene al caso, porque la despedida de Marcel acá es evaluarlo en sus 4 años, no cumplió los 4 exactos, pero en estos 3 años y tanto. Y la principal razón para valorarlo es que pudo ser peor, Pudo ser peor. pero, pero creo que también la valoración de la labor de Marcel tiene que ver con lo que hizo, ¿no? No que Sí, pudo también. ser peor. Ya me También. voy a ir a eso, pero para terminar con Grau, aquí el punto principal tiene que ver con que el Frente Amplio vuelve a tomar el poder y le dice al socialismo democrático, cumplimos otro de los objetivos, no solamente la revolución desde el punto de vista del cambio de las instituciones, sino que reemplazar a los partidos tradicionales de izquierda y principalmente al Partido Socialista. Algunos decían, el gobierno está terminando como comenzó y en parte sí, está terminando como comenzó haciendo estas tomas de poder que le está dando la oportunidad de la renuncia de Marcel. No sabemos si a lo mejor hubo una conversación que no vamos a conocerla, pero es la renuncia, pero con la llegada de Grau. ¿Me Este ibas a decir gobierno algo para ir al tema de Marcel? está terminando como comenzó y comenzó como está terminando. Las dos cosas al mismo tiempo. No hubo ninguna diferencia. Va a dar para mucho despostar este animal corrupto que fue este gobierno en su momento. Seguramente ya se están escribiendo, yo escribí en el transcurso y seguramente otros libros se van a escribir también y se están escribiendo. Pero antes de seguir con el programa, amigos, les quiero recordar que hay varios productos y servicios que son de utilidad para usted, de todas maneras, como por ejemplo Kame ERP. Si usted tiene una empresa, no importa su tamaño, Kame ERP es un software que le caería como anillo al dedo porque se hace cargo de toda la administración contable, financiera, salarios, personal, logística, lo ve todo. Es un software que lo ve todo, tiene una inteligencia artificial, no se le va a una, no sale con licencias médicas, está ahí siempre disponible las 24 horas del día y usted lo obtiene en kame.cl. Un software además que no es difícil de aprender a usarlo
y que le va a cambiar la vida a su empresa realmente. Continúo con el Barrio Caribe. Esto es un proyecto, o sea, es una realidad ya. Es una empresa chilena, aunque se llame Barrio Caribe, que está dirigida por Gianfranco Lutzen, que es un hombre de negocios chileno muy conocido. Y el negocio que les propone es comprar en República Dominicana, en un hotel importante, en hoteles importantes, una suite. Suite. Suite que usted compra y como ya están esas cosas funcionando, usted empieza a recibir inmediatamente una renta, menos por supuesto lo que costará la administración que sigue haciendo el hotel. Es un negocio redondo. República Dominicana es un país con mucho turismo, 11 millones al año, están siempre ocupadas las suites, la ocupación hotelera es muy alta, así que es negocio seguro. Fuera de eso, usted no paga contribuciones por 15 años, puede invertir sin visa, recibe la rentabilidad en dólares, o sea, por todos lados es un negocio francamente redondo, o sea, está listo para que usted compre. La inversión mínima es 180.000 machacantes, como dicen, o dólares, o sea, unos 150 millones de pesos. No es tanto considerando que usted está comprando un bien inmobiliario que le va a estar rentando de inmediato. No hay que construir nada. Así que póngase en contacto con barriocaribe.com y averigüe los detalles que le van a dar ahí. Continúo con autowolf.cl, una empresa que va a su casa a dejar sus vehículos, la carrocería, no la mecánica, como nueva, en 24 horas frente a sus ojos. Sus ojos son la mejor garantía de la calidad del trabajo. Fuera de eso, ellos garantizan por un año lo que hacen. Y además, AutoWorld tiene ahora una automotora de compra y venta de vehículos usados. Usted comprenderá que conocen muy bien el mercado porque muchos de quienes amononan sus autos para venderlo. Así que están con el dedo en el pulso del mercado automotriz. AutoWolf.cl. Y termino, amigos, con flamencas.cl, un sitio donde usted ubica a artistas del flamenco para funciones privadas en su cumpleaños, su matrimonio, su evento corporativo, lo que quiera. Son artistas de primer nivel, ya han hecho varios espectáculos en cumpleaños y otros eventos, todos muy contentos, que es muy lindo el flamenco. Y usted no tiene que preocuparse nada, ellos llevan el equipo sonido, el tablado, todo, usted simplemente los contacta. Y a la pasada les cuento que algunos de estos artistas van a estar este jueves en la noche en Casa del Jamón, Avenida Italia 830. Dicho lo cual, me retiro a mis aposentos indignado, como decía un amigo siempre, y dejamos la palabra, si es que alguna vez se la puedo quitar, a Nicole. Nicole, adelante. Quítemela nomás, cuando sea pertinente, quítemela nomás. Bueno, Quítela vamos nomás, quítela nomás, quítela con el nomás. tema de Marcel. Yo creo que lo de Ya, Marcel puede haber sido una jugada bastante inteligente desde su legado personal o desde su trayectoria, porque para evadir. Marcel no va a salir con el mismo currículum que entró. Y eso hay que decirlo claramente. Yo sé que sus amigos economistas son todos de la misma academia, los que hablan de los diarios, no se critican mucho, entonces lo No, valoran, es una etcétera. Pero sociedad de socorros mutuos. sí, es una élite, una casta, como dicen algunos, en que se van cuidando las espaldas, porque además después se ven en los organismos internacionales. Bueno, Sí, son sí. todos de la misma familia, digámoslo así. Entonces, pero quizás Marcel sale también, porque miren lo que va a ocurrir. Sale justo antes del presupuesto 2026, un presupuesto que le falta plata. Este gobierno no va a dejar plata y en parte el responsable es Marcel. Pero ese presupuesto 2026, con un gobierno probablemente de cambio político, no va a tener su firma. Entonces ya no se va a hablar del presupuesto de Marcel. Se va a hablar del presupuesto Grau o del presupuesto de Boric, pero no va a tener el sello Marcel. No, Entonces cuando al digan, revés, le van a echar la culpa al que sea presidente de ese momento. Van a decir el presupuesto Matei o el no, presupuesto estoy Kast. hablando del que van, no, pues el que van a negociar ahora, No, sí que sé, se pero como va aprueba a ser, el 30 de no, septiembre. me refiero, Nicola, como va a ser un presupuesto complicado, cojo, ese sí que va a estar cojo, y por lo tanto no va a ser muy beneficioso, no va a estar regalando para todos lados, entonces va a ser un presupuesto desagradable para el público y se lo van a culpar al gobierno. A eso me refiero. No, está bien, pero del punto de vista de Marcel, él no va a tener nada que ver y entonces No, ya el no, eso ya 2026 sabemos. no va a estar en la primera línea de las críticas. O cuando llegue un nuevo gobierno y abra la caja fuerte y diga, esto es peor de lo que pensábamos. Bueno, Marcel ya no va a estar, porque las cosas son siempre el último el que paga el pato. Y mira lo que trata Marcel
imponer, porque Grau lo volvió a repetir, en una de sus tantas cartas de despedida, limpiando su imagen, dice que es tiempo de partir porque la economía ya recuperó el equilibrio, yo no sé a qué equilibrio se refiere, entramos en la senda de crecimiento, Sí, sí, sí. metas comprometidas. Para una persona que sabe de macroeconomía, sabe también que esto no es verdad. Entonces, ¿cómo evaluar a Marcel? A mí, yo me voy a los hechos y en algún programa dijimos este es el primer ministro de Hacienda más populista que hemos tenido y yo creo que sí. Ujú. Primero, no cumplió con el ajuste fiscal, acuérdense que lo postergó. No es, este es el gobierno con peor crecimiento, todavía no termina, no sé si va a ganar a Michelle Bachelet, pero va a tener un crecimiento de 1,9, deuda pública al alza, 42,3% del PIB. El fondo de emergencia de 60.000 millones, tenemos alrededor de 4.000. Es decir, si Chile tiene un terremoto no hay plata. Y este No, gobierno no ha tenido ninguna emergencia. Este gobierno no ha tenido ningún descalabro mundial. Y sin embargo sacaron plata de ese fondo, que era fondo de emergencia, para gastos comunes. Tenemos sí. los créditos que pidió Corfo, 1.000 millones. Entonces, nos está dejando Marcel más endeudado y les gusta hablar del gasto social. Y en general esto se ha ido al gobierno central a pagar gente, a pagar organismos, a pagar instituciones. Y me imagino más todo lo que no vamos a saber con respecto a la fuga de la plata del Estado. En chileno, corrupción. Entonces, su mayor dolor fue no aprobar una reforma tributaria, es decir, ahogarnos más. Desempleo, el empleo informal 38%. Entonces, vámonos a las cifras. No, es que tiene una gran trayectoria. Marcel no sé si era o se convirtió en un ministro de Hacienda ideológico, donde solo querían gastar y gastar, no sé en qué lo gastaron. Entonces, esto de la defensa de la trayectoria a mí me parece de mal gusto porque la economía de este país está peor incluso que cuando ellos comenzaron. Entonces, no al lugar a pudo ser peor. Es bastante malo. Me acuerdo que Michelle Bachelet inauguró esa frase, cada día puede ser peor. Sí, con Grau capaz que sea peor, no va a tener tanto tiempo, pero va a tener suficiente tiempo. Va a Pero tener evaluar a que... una persona porque pudo ser peor, a mí no me entra, no me parece. No, por supuesto que no. Bueno, Grau va a hacer la tarea de abrir la canilla de lo que quede en la caja fuerte para financiar la campaña de Jara. ¿Qué crees tú? Parlamentaria. Yo creo que Lo que Jara la dan sea, por perdida, se va a ir a la sí. parlamentaria. Por supuesto, ahí van a trincherarse ahí para tratar de hacer lo que hicieron con Piñera, repetir el numerito, de echar abajo, o si no echar abajo, complicarle la vida y convertir en un fracaso el gobierno de oposición. Depende de qué clase de gobierno de oposición exista, va a ver cómo se va a reaccionar frente a esta oposición de la izquierda. Una oposición no normal y decente y razonable, sino que la oposición que ya vimos con Piñera. O sea, una oposición intentando demoler el país a toda costa, para demoler el gobierno y instaurar el paraíso comunista en su versión siglo XXI. Vamos a ver, y aquí por eso que es tan importante pensar bien con quién, a quién se va a elegir de, de presidente de la oposición. ¿Eh? Hay que medirlo. Algunos hablan de la algunos, estoy imitando el lenguaje de la izquierda, algunos. No, Matei y su gente hablan de la gobernabilidad, de la experiencia. Y yo quiero insistir de que aquí no hay experiencia. Esto es una situación nueva. La experiencia que tienen es una experiencia del pasado y no sirve y además incluso es un obstáculo, porque intentan hacer uso de fórmulas que ya no funcionan. Eso es lo peor, una persona con experiencia cuando hay una situación nueva. Eso se ha visto en toda clase de situaciones. Primera cosa. Segundo, ¿cómo va a reaccionar un gobierno frente a la oposición feroz que hagan en todas partes? ¿Cómo se va a intentar recuperar el país de la delincuencia y otros legados que nos va a dejar el señor Boris y la señora Bachelet? Bueno, hay que pensar bien en lo que se va a elegir, ¿eh? Porque si se elige el candidato equivocado, aunque sea de oposición, es estarse comprando un fracaso casi seguro y el retorno de la izquierda en 4 años más. Ojo, ojo con lo que se elija, ojo con los parámetros, ojo con los criterios. Como dije ayer, el fuego se combate con fuego, estimados amigos. No se combate con una jeringa tirando un chorrito de agua. Oye, es interesante ese punto, Fernando. El otro día leía acerca de algunas opiniones, me meto a ver no solo las redes sociales, también en las cartas al director.
Y la pregunta es el siguiente, decían, el tema de la gobernabilidad versus los diálogos o vocación de mayoría, o ves que a Marcel y a Grau también le dicen, se le reconoce el ser dialogante, per se. Entonces, yo les voy a hacer la siguiente pregunta, porque me la hicieron en el programa que yo hago entrevista, me llegó un mail y decía, ¿por qué se le critica a Chile Vamos o a Matei esta postura del diálogo, a favor del diálogo? ¿Acaso eso no es bueno? Entonces, yo le voy a hacer una contrapregunta a eso, que tiene que ver con los tiempos que está viviendo Chile y que esto se viene desarrollando ya hace mucho rato, desde que surgió el primer gobierno de derecha después del retorno a la democracia, que fue con Sebastián Piñera, donde la izquierda probó un poco la temperatura del agua, le hicieron algunos paros, le hicieron la vida imposible, no como el 2019, y después la culminación de aquello fue el 2019 con octubre, con esa violencia que no se había vivido Insurreccional. nunca en este país, insurrección y con ese intento de golpe de Estado. Y la pregunta es la siguiente. Ok, el diálogo siempre es bienvenido porque es de buena crianza, es parte de la democracia, dialogar, porque uno tiene que aceptar otras posturas, etcétera. Pero ¿con quién tiene la derecha? ¿Con quién va a dialogar? Y esa es la pregunta. ¿Con quiénes va a dialogar? ¿Y con quiénes se puede dialogar? Cuando tú tienes una centroizquierda que desapareció, cuando tú tienes posturas que se han ido izquierdizando y radicalizando, cuando tú tienes incluso la experiencia de un segundo gobierno de derecha o de centro derecha, lo mismo, pero de otro signo político, de otro pacto político, en el cual se le intentó hacer un golpe de Estado, donde le hicieron la vida imposible. ¿Con quién se dialoga? Hoy en día, claro, tú dices, en la época de los 90 se sentaban a la mesa a dialogar con un gobierno de Eduardo Frei, Ricardo Lago, etcétera, y funcionaba más o menos porque las posturas no estaban tan distantes, o porque también en esa época había una derecha que sentía vergüenza. Sí, sentía vergüenza por haber apoyado el golpe militar y todo eso que ya sabemos y que de vez en cuando se lo recuerdan a Chile Vamos y que empieza a desordenar la candidatura de Evelyn Matei por las últimas palabras de Sutil y hoy de nuevo retroceder. El punto es, sí, siempre es bienvenido el diálogo, ok, cuando hay diferencias, pero ¿con quién hoy la derecha puede dialogar si es Bueno, que quiere enderezar este país? Y me parece que hoy no hay muchas instancias de diálogo, como se entiende la palabra diálogo, y acuerdos, porque las posturas se han distanciado y se han radicalizado. Y yo no sé, y lo dejo al aire, si la izquierda, cuando vuelva a ser oposición, ya que son prácticamente un pacto único, van a ser realmente una izquierda dialogante, no una pueden izquierda ser que llega a dialogantes. acuerdos, porque esa postura de la izquierda ya no existe. Bueno, esto lo he dicho un millón de veces en otros tantos programas, describiendo la situación sociológica, cultural y política que vive Chile, cómo se radicalizó, he explicado un millón de veces que hay momentos en que simplemente hay que adoptar un camino o el otro, que hay una bifurcación. Así que si la persona que te hizo esa pregunta ve este programa, ya debiera saber que lo que dice es una tontería. Perdóneme, señora, No, era una señor, pregunta, era una era una pregunta. pregunta. Es una tontería la pregunta incluso. Es una muestra más de cómo la gente es casada por las resonancias de las palabras. Lo Exacto. expliqué el sábado a propósito, o el domingo, ya ni me acuerdo, a propósito de otra frasecita que se usa siempre, eh, la teoría conspirativa. Entonces, que ya tiene una carga automática y ya nadie la analiza. Entonces, a todo es teoría conspirativa, entonces es falso. Lo cual es una estupidez, porque el mundo está lleno de conspiraciones reales y puse un montón de ejemplos. Lo mismo pasa con el diálogo. Suena bien, diálogo, qué rico, cariñoso, estamos todos reunidos, no nos estamos pegando, no nos estamos matando. Pero como tú dices, ¿con quién? ¿Sobre qué? Es posible. Y lo he dicho y lo voy a repetir, hay veces en que no es posible el diálogo, sino que lo único que queda es vencer al adversario. Y la izquierda lo tiene claro desde el comienzo. Cuando ustedes leen la literatura revolucionaria de Lenin especialmente, nunca habla de diálogo, habla de vencer, habla de aprovechar lo que llaman la coyuntura. Estudien un poquito al adversario, caramba. Si ellos no tienen interés en dialogar,
¿Cómo van a dialogar si quieren cambiarlo todo? Y eso supone ponerse de punta con los que quieren mantener las cosas como son o cambiarlas solamente en lo que es necesario, que es la postura razonable. ¿Qué diálogo se puede con alguien que quiere pegarte un balazo políticamente hablando? Es como que le dijéramos a Zelensky que fuera a dialogar con Putin ahora. Po. En eso cree nada más que el bravucón de Trump, porque le conviene, porque tiene otros planes geopolíticos y quiere jugar este jueguito. Hay cosas que no se pueden dialogar, que hay que guerrearlas políticamente. Entonces es que es bueno el diálogo, ¿no? No hay nada bueno en sí o per se. Todo depende de las circunstancias, el contexto, las condiciones. Piensen las cosas en lo concreto, no se dejen arrastrar por el peso, por la atracción y por el sonido de las palabras, que son vocablos que hay que conectar con el mundo, no simplemente usarlo como si fueran cosas. El diálogo. Bueno, en eso la candidatura de Matei ha caído abundantemente, en esto del diálogo y el centro y la cuestión y que dialogar y dialogar. No, el diálogo llega un momento en que no se puede dialogar. Punto. Porque te quieren matar. Tú te tienes que defender. Tú tienes que vencer. Se acabó el diálogo. Una vez que se establece un mínimo común denominador, ahí vuelve el momento de los diálogos. No ahora. No lo han entendido Evelyn Matei y parece que hay mucha gente que no lo entiende. Y dicen, oye, pero Matei es la única que tiene una postura dialogante, dialogante. ¿Qué significa eso? ¿En qué ha consistido concretamente los diálogos de la Chile Vamos con la izquierda? Ha consistido en firmar actas de rendición nomás, pues. Punto. Ese es el diálogo de ellos. Rendirse. Es como el diálogo que quiere Putin con Ucrania. La rendición, literalmente. Es re fácil, ¿no es cierto? Y antes de que retome la palabra a mi querida amiga Nicole, permitidme, hermanos en Cristo, o en quien quieran, recordarles el método EVE, si usted tiene cosas feas en su cuerpo o su cuerpo entero ya es un monumento a la fealdad. Bueno, uno puede ir reparando por pedacitos, ¿eh? Que la guatita, que las tetitas que le salieron a los caballeros después de los 60, porque eso es lo que pasa, que la estría, que la celulitis. Hay un método para eso traído de Corea del Sur, el método EVE, métodoeve.cl, ahí ubican a la empresa, tiene 2 locales, uno en Vitacura, el otro en Concón, y ahí se trata directamente esos problemas que usted no los va a eliminar por métodos indirectos, corriendo como loco, no comiendo helado, no, esas son puras huevas. Tiene que usar el método EVE, estimados amigos. Continúo con Edisur, una editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025, donde va a encontrar un gran surtido de libros importantes, de autores importantes. Y en edisur.cl también tienen una sección digital con un montón de libros en archivo digital para que usted los baje al Kindle o a su tablet, libros que no están en papel, libros, realmente el surtido es bien impresionante. edisur.cl. Sigo con entrenainglés.com. Si usted quiere aprender a conversar, a hablar y entender lo que le dicen, la academia es entrenainglés.com, profesores de inglés que dan clases online muy efectivas. Y termino este bloque con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en monedas, en lingotes, para tener una póliza de seguro financiero absolutement solide. No la va a romper nadie y además una inversión, estimados amigos, porque está subiendo de valor el oro como cohete. Y eso, y ahora vamos con Nicole. Sí, déjame tomar un punto con respecto al diálogo, porque esto es importante, porque al final la gente se empieza a confundir. Yo creo que donde empieza la confusión tiene que ver con la lógica del Congreso, pero son cosas distintas a plantear un gobierno de diálogo. ¿Por qué suena mal a algunas personas que pareciera que algunas candidaturas, como en el caso de Kast, es que no son dialogantes? Como que porque suena como que fueran a pasar por alto el Congreso. Evidentemente, la lógica del Congreso tiene que ver con el diálogo, más que el diálogo, la negociación política. Y el voto. Porque ahí hay distintas fuerzas, porque ahí se presentan reformas, las importantes, las que tienen que pasar por proyectos de ley, porque ahí el día a día es de diálogo y de conversación. Pero uno puede ir a ese diálogo y conversación, yo más que diálogo diría negociación política,
Esa negociación política hay dos maneras de enfrentarlo. Y una que creo que es la que se le valora hoy a la campaña de Kast, tiene que ver con la coherencia y la convicción. Es decir, va a tener que ir al Congreso, va a tener que lidiar con distintas fuerzas políticas, pero si mantiene cierta convicción y cierta coherencia, no va a ceder como ha cedido Chile Vamos, que es parte de la crítica que se le hace, que cada vez que cede en el diálogo, gana la izquierda. Son cosas distintas la lógica de negociación política y diálogo en el Congreso a decir que uno tiene como per se vocación de diálogo, vocación de mayoría, Sí, como son planos en que se van confundiendo. sí, y bueno, hay una cosa muy simple que bueno, en esto uno no termina nunca de aclarar cuestiones. El Congreso no es para dialogar, es para votar. Es un lugar donde se miden las correlaciones de fuerzas políticas. En vez de medirse a balazo o a bayonetazo, se miden con los votos en la sala del Congreso. Ni siquiera tendría necesidad de dialogar ni conversar nada. Llegado el caso, en lo esencial es para votar proyectos de ley. Se propone un proyecto, lo propone el gobierno, lo propone un legislador y se vota, con o sin diálogo. Por supuesto que hay diálogo y conversaciones, pueden haber negociaciones, pero podría no haber ninguna. Es básicamente un mecanismo para medir la correlación de fuerza y legislar. Cuando se habla de diálogo se refiere a una cosa muy distinta. Se refieren a Exacto. personas que quieren llegar a un punto común de entendimiento respecto a un tema. En el Congreso no hay un diálogo para llegar a un punto común. Es un lugar para resolver cuál punto es el que vence en la votación. Miren qué simple. Esto es como sumar 2 más 2. Entonces, Kast no quiere eliminar el Congreso. ¿Por qué querría? O sea, además no puede. O sea, es estúpido toda esa acusación. Y eso del dialogante, esas palabritas untuosas que les gusta usar, una dialogante, dialogante. Ahora sí uno puede dialogar mucho y no llegar a ninguna parte. Ojo con los diálogos, digamos, que no llegan a ninguna parte. De repente hay que tomar decisiones nomás y, llegado el caso, imponerlas por mediante la votación. Si para eso, en eso consiste la democracia, en imponer un punto de vista con todas las negociaciones que pueden haber antes sobre la base de una votación en vez de sobre la base de una guerra civil. Ese es el Congreso, un mecanismo de tomar decisiones que no sea sangriento. Ese es su núcleo. Lo demás es crema pastelera, estimados amigos. Así que no confundan con la cuestión del diálogo, porque son cosas muy distintas. Además, yo quisiera preguntarles para terminar este punto, a ver, en un diálogo ahora entre personas, ¿ustedes han visto que se llegue a un punto común alguna vez en un diálogo? ¿Ustedes han estado en alguna vez en una discusión en que las partes hayan llegado a un punto común? Yo no conozco ninguna. Yo he visto que los diálogos terminan a los gritos nomás. Eso es lo normal en las famosas discusiones, en los famosos diálogos. No hay ningún acuerdo. Al final se vota. Y en esas mesas en que se supone que va a haber un diálogo, al final también hay una votación de la mesa. Punto. Eso es. ¿Hasta cuándo creen que hay una cosa mágica llamada diálogo? No. El diálogo casi no existe en ningún nivel, en la práctica. En las academias tampoco. Mira lo que pasa ahora con este astrofísico que yo considero uno de los genios de la astrofísica, Avi Loeb, que ha tenido la audacia de plantear hipótesis distintas a la al académico mediocre, común y corriente, que viven atrincherados en sus ideas. ¿Tú crees que han dialogado con él? No, lo tratan de que el gallo se puso hueón, de que está loco, se ríen de él. No hay diálogo, no existe el diálogo. El diálogo es, Sí. si ustedes quieren, un ideal. Usted, una cosa agradable de la cual se habla es como hablar de la amistad. Qué linda es la amistad, y yo todavía, la amistad como el diluvio universal, todo el mundo habla de ella, como decía Poncela, y nadie lo ha visto. Bueno, yo tampoco. El diálogo nunca lo he visto. Y menos en el Congreso, que no es para eso. Está bien, a lo que yo me refería en el plano parlamentario tiene que Yo ver lo con el sé, trabajo político que se hace yo con lo los sé, proyectos de ley, lo que sé. evidentemente hay un momento inicial donde hay que dar a conocer la idea, etcétera, pero la votación, y yo creo, en esto me sumo a lo que tú dices, es para hacer tus puntos políticos del punto de vista de qué es lo que espera esa coalición de gobierno con un proyecto. Mira lo que ha pasado con el diálogo, con todas las reformas o con todos los proyectos de ley, no son reformas con respecto a la seguridad, que ahora se vuelve a recordar producto del ataque que hubo en Victoria, que ya me voy a referir a eso, pero resulta que infraestructura crítica siguen dialogando, si no hay interés, porque aquí hay posiciones distantes. Así es. La ley de inteligencia,
siguen dialogando. ¿Por qué? Porque están en posiciones distantes. Y les puedo seguir nombrando todos los proyectos importantes que tenían que ver con la seguridad del país, se siguen dialogando. Infraestructura crítica, ¿se acuerdan que lo dejó casi avanzado Carolina? No hay votación todavía de eso porque las posiciones están distantes. Reglamento del uso de la fuerza, que esperemos que tal cual como está escrito no lo aprueben, porque las posiciones están distantes, pueden seguir dialogando. Entonces, ahí tienen ejemplos de que el diálogo es el diálogo, y algunos dirán la fragmentación. Mira, la fragmentación cuando se quieren poner de acuerdo no existe. Aprobaron la reforma previsional, que una buena parte de la derecha que no la aprobó, dice que primero un caballo de Troya y dos, que no está financiada y hay una serie de otros problemas con la reforma previsional. Quienes la defienden en Chile Vamos y en la izquierda es que por fin se está cumpliendo la promesa de aumentar las pensiones. Habría que verlo, pero mira, ahí sí se pusieron de acuerdo y la fragmentación no ha lugar porque se pusieron de acuerdo y había una masa importante en la oposición que consideraba que ese proyecto, me imagino que era bueno, o despejarle el camino a un futuro gobierno en ese momento liderada Evelyn Matei. No lo sé las razones, me imagino que encontraron que el proyecto era fiscalmente sostenible, no lo sé. Hay una porción de la derecha que dice que no. Entonces, ahí tienen, cuando hay proyectos importantes que hay un grupo de oposición que está de acuerdo, tienen los votos para aprobarlo. Y acá tienen en el tema de seguridad una instancia sideral que pueden seguir dialogando y todavía no sale además porque la izquierda no las quiere aprobar. Ahí tienen el diálogo. Es estéril el diálogo en general, siempre ha sido estéril, en todo orden de cosas y especialmente en la política, y especialmente en la política cuando hay posiciones tan diversas como lo hemos dicho tú y yo, o yo solo, 1.000.000.000 de veces en este programa. Pero hay gente mentalmente deficitaria que siguen creyendo de que la palabra diálogo cumple por sí mismo como un acto mágico, como un pase mágico, tiene un resultado. El diálogo es estéril en general. Aquí se trata simplemente de tener o no tener más votos, de ganar. Punto. Cuando un bando gana una votación, aunque no se diga porque suena feo, ese bando le está imponiendo a todo el país y a sus adversarios una postura. En eso consiste una votación. Hasta en una votación de curso a dónde vamos de paseo. Ganan los que quieren ir a Valparaíso en vez de los que quieren ir, qué sé yo, a Talca, y se les imponen. Es una imposición no sangrienta. Esa es la gracia que tienen las votaciones. ¿Qué es diálogo? ¿Cuál es el diálogo? Si no puede haber... Mira, la única oportunidad en que el diálogo funciona es cuando no tiene importancia el tema del diálogo. Entonces es irrelevante, a nadie le importa mucho y se llega y entonces uno dice, bueno, ya. ¿No es cierto? Es típico, bueno, ya. Porque no importa. Cuando importa, no funciona. Cuando no importa, funciona, pero cuando no importa, entonces da lo mismo que funcione o no funcione. Creo que la cosa está clarísima. Amigos, bueno, ¿qué otras cosas tenemos, estimada amiga? Hablemos ¿Sí? del ataque en Victoria, que fue tremendo Ok, porque murió un guardia y sí. el otro está gravemente herido. Esto fue en la zona de Selva Oscura, uno de los más graves porque finalmente alguien fue asesinado simplemente por estar trabajando en esa zona, y el otro que todavía se encuentra en estado de gravedad. Ellos eran guardias de la empresa de CMPC. Además se quemaron 5 maquinarias y parte de la infraestructura de la carretera de Nueva Imperial. Y me voy a concentrar en las declaraciones de Cordero, el ministro de Seguridad, ¿Está planteando que el diálogo también con ellos? no está analizando, que ella van a presentar por Ah, homicidio de todas listo. maneras, pero está analizando lo de la ley antiterrorista. Y sabe que las palabras no se las lleva el viento. Yo creo que hay que analizar lo que dice nuestro ministro de Seguridad, la recién estrenada Ministerio de Seguridad, que se supone que venía a entregar más seguridad. ¿Cómo va a entregar más seguridad si de los 12 personas que están contratadas, que son no 12, mucho más, pero del círculo cercano del ministro, hay un kinesiólogo, 2 psicólogas, y así Justamente les lo voy que a se leer estaba después necesitando. Un justo lo que kinesiólogo, necesitamos. un ¿Sí? kinesiólogo, ¿Sí? precisamente lo que se estaba necesitando. Sociólogo, psicólogo, bueno, los amigos. Ólogo, Bueno, huevólogo. ¿qué dice Cordero? Le estuvieron preguntando durante toda la mañana del lunes
acerca de si lo iba a presentar o no el gobierno por ley antiterrorista la querella. Y al final la prensa insiste mucho en esto porque marca el punto de división entre si considerar a estos grupos terroristas o no, es importante, es una línea divisora. Y a Cordero le preguntan entonces, bueno, el gobierno se va a querellar por ley antiterrorista, se va a querer reiteradamente. Y Cordero responde lo siguiente: depende de los antecedentes, hasta ahí vamos bien, pero en el caso de las muertes violentas, nosotros siempre hemos presentado querella. ¿A qué se refiere con muertes violentas? Si lo asesinaron a sangre fría, bueno. Y dice, y aquí viene el problema, no tenemos identificadas las razones que explican el actuar. No tenemos reivindicaciones ni se encontró ningún elemento de este tipo. ¿Cómo que razones? ¿Cómo que reivindicaciones? Aquí hay gente que trabaja en la Araucanía y que son asesinados por grupos terroristas. Si se llama Gualmapu, si se llaman como se llamen, si se llamen Boldo, da lo mismo. Son terroristas porque matan a sangre fría. Y lo están haciendo hace tiempo, a chilenos que trabajan en esa zona que ellos consideran que no deberían estar ahí porque esa zona es de ellos. Es bastante simple. Y resulta que el gobierno, a palabras del ministro de Seguridad, dice, no hemos identificado las razones. Acá no hay razones. No, pues es que además se conocen, pues, Nicole. ¿Mm? Oye, es que si este fuera el primer acto de este tipo, uno podría decir, bueno, ¿por qué mataron a estas personas desde un auto y les dispararon? Pero si esto está ocurriendo hace tiempo, o sea, ya se sabe las razones, ya se sabe quiénes son esos grupos, ellos mismos han dicho cuáles son sus razones, o sea, ya es conocidas las razones. ¿Qué está hablando ese señor, ese payaso? Porque hay que ser un payaso para decir eso, como que fuera un hecho nuevo, y resulta que llevamos años con esta cuestión, y no conoce las razones el ministro de Seguridad acerca de estos actos. Nos dejaron un papelito dirigido, una carta para el señor ministro de Seguridad, firmado por la... Pero qué huevón más grande, ¿no? Tú sabes que hay 12.000 hectáreas calculadas por la multigremial de la Araucanía que el Estado chileno no entra. Son 12.000. El delegado presidencial desmintió la cifra, no dio ninguna otra. La desmintió nomás, diciendo que no, que hemos fracasado en seguridad, pero desmiente la cifra. Algunos dicen que incluso son más. Son 12.000 hectáreas en que el Estado chileno no entra, que está tomado por grupos terroristas. Entonces, aquí la pregunta es la siguiente. El estado de excepción, como el viernes creo, sí, el viernes se aprobó la prórroga número 60. ¿Vamos a seguir prorrogando el estado de excepción sin darle atribución a las Fuerzas Armadas? Nos engañamos a nosotros mismos. Y dos, ¿vamos a declarar a estos grupos como grupos terroristas? Porque así como se han declarado en Latinoamérica a grupos narcotraficantes, crimen organizado, los declaran grupos terroristas, ¿por qué no declarar también a estos grupos terroristas? Porque son compañeros del gobierno. Pero si son camaradas, comparten los principios de ellos, ¿cómo los van a declarar terroristas si el señor Boric fue a besuquearse con los líderes de la CAM? Y todos ellos son partidarios de la causa, la llamada causa de los pueblos originarios. ¿Cómo podrían declararlos terroristas si son camaradas, si son hermanos de lucha? Comparten los mismos principios, creen en las mismas cosas. Imposible, pum. Imposible. Entonces hacen esta comedia del estado de excepción que consiste en poner a unos milicos y a unos pacos, digamos, como palitroques parados en algún camino por aquí, otros por allá, y siguen sin recuperarla. Bueno, entiendo que uno de los candidatos presidenciales, una de las cosas principales que anuncia en su programa es la recuperación territorial. Y esa recuperación territorial va a tener que hacerse en fuerza. No va a haber otra forma. No van a haber mesas de diálogo, ahí les advierto. No pueden haber. Ahí tenemos un ejemplo donde el diálogo no va a funcionar. Ahí van a dialogar otras cosas. Aquí tiene que ver la convicción que hablábamos antes. Es decir, ¿qué candidatura entrega mayor convicción de que para poder desarmar a estos grupos? Este guardia asesinado fue con armas de guerra. Entonces, hay que salir a buscarlo y hay que desarmarlo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, a pesar de que en el camino vaya cayendo gente, haya muerto, digámoslo derechamente, porque esto es una lucha
del Estado contra grupos terroristas. Así es, Entonces van a haber bajas. Hasta el minuto las únicas bajas son chilenos y agentes oficiales de la PDI o carabineros o militares. Esas han así sido es. las únicas bajas. Esas son Entonces, cuando esas sea son al aceptadas. revés, Sí, esas esas son son aceptadas por el aceptadas, gobierno. pero cuando sea al revés, ¿qué gobierno va a defender cuando sea al revés y caiga alguien con Yo me apellido imagino cuál. Mapuche? Yo me Ahí viene la imagino cuál. pregunta. Yo me imagino cuál se lo defendería. Y yo me imagino cuál iría corriendo a besuquearse a los familiares de los caídos. Por el diálogo, en las mesas de diálogo. Esa comedia la vimos hasta con el gobierno de Piñera, ¿no? Cuando hubo una verdadera procesión a la casa de un fulano que había muerto El en un caso enfrentamiento. Catrillanca. El caso Claro, un delincuente conocido se convirtió de repente, se convirtió en un santo, en un mártir. Creo que van a erigir una capilla en su nombre. Y vimos un desfile vergonzoso de autoridades de gobierno a pedir perdón, a presentar sus disculpas. Bueno, yo me imagino cierto gobierno que haría eso. Obviamente que un gobierno dejara, en primer lugar, no mandaría policía a ninguna cosa. Un gobierno de Matei, bueno, no sé. Y los otros dos, te digo, tengo dudas también, ¿eh? Yo no me caso con ninguno de los otros dos, ni con Kaiser ni con Kaiser en esta materia. Yo no sé, puede que tengan un lenguaje más duro, pero yo no sé si en la práctica después serían suficientemente duros, porque va a haber que tener mucho coraje y decisión para hacer lo que se tiene que hacer, dada la situación a que llegó el país. No por gusto de ellos, o por gusto mío, por gusto tuyo, por gusto de nadie, sino por la situación a que se llegó. Es como llegar a la guerra. Nadie llega a la guerra por gusto, pero una vez que llegaste a ella tienes que actuar en consecuencia. A menos que seas un cobarde y salgas arrancando. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Y Hoy, antes de que lleguemos a los últimos minutos, que se los voy a, por supuesto, a ceder a Nicole como corresponde, a un caballero, a pesar de mi lenguaje, a veces soy un caballero. Les quiero recordar, amigos, servicios logísticos de ingeniería, consultores que revisan la logística de su empresa, encuentran las partes que están funcionando mal, le ofrecen soluciones y le buscan el personal adecuado. Muy importante la logística, la gente se le olvida. Creen que en la contabilidad nomás. La logística es la otra mitad de una empresa. Continúo con María Imoveis, Floripá. Estos son corredores de propiedades chilenos, pero que están trabajando en Florianópolis, porque hay muchas oportunidades de muy buenos negocios allá, hay un boom inmobiliario, ellos tienen un gran catálogo de propiedades en Florianópolis y lo invitan a usted a hacerse de una de ellas. Ir a Florianópolis, lo van a recibir, lo van a llevar, le van a hacer la vida muy fácil y usted va a hacer un gran negocio, estimado amigo, en Florianópolis con María Imovey Floripá. Sigo con Urantiacos, creadores de software a la medida de lo que necesite su corporación, a la medida, tal como son sus datos, tal como es el procesamiento que usted necesita, fuera de otros productos que ustedes están viendo a mi derecha, del paquete informático que normalmente se requiere en una empresa. Urantiacos.cl. Y sigo con Salinas y Ojeda, abogados, especialistas en temas civiles, muy eficientes, muchos éxitos legales. Si usted tiene un problema, los típicos de divorcio, que son el problema del divorcio más otros 50.000 problemas más, póngase en manos de salinasyojeda.cl. Y termino recordándole a los amigos que están usando la inteligencia artificial que es bastante probable que no lo estén sacando todo el partido que podrían, porque no saben. Bueno, vaya al canal Ricardo Yarsun en YouTube, entren a YouTube, pongan Ricardo Yarsun, van a llegar a su canal donde hay un tutorial para emplearlas bien, para emplearlas del mejor modo posible. Y termino con Wekiper.com, contadores auditores disponibles para la contabilidad de empresas grandes, medianas y pequeñas, cualquier tipo de empresa. Nosotros los conocemos por lo mismo, son muy eficientes y no va a tener usted problemas contables ni con impuesto interno, ni con sus empleados, ni con los clientes, ni con nadie, y va a saber exactamente lo que está pasando en números con su empresa. Nicole. oye, mientras hablábamos con respecto a la Araucanía y el asesinato de este guardia, me acordé con respecto a las declaraciones de buenas intenciones, pero en los hechos al final no ocurre, como es la situación de Petro en Colombia y su paz total. Claro, Total. Colombia siempre ha tenido el problema de los grupos terroristas, del crimen organizado, con un Estado que fue retrocediendo. Y Petro llegó también con la promesa de volver, de terminar
con los grupos criminales y se llama, no se llamaba porque Petro todavía le queda un año, su proyecto de paz total. Y resulta que ya han muerto en 2 días 20 personas con atentados terroristas, militares principalmente, y hace 2 o 3 semanas atrás uno de sus principales opositores murió también a través, por producto de un atentado, Uribe Turgay, que murió ahí, le dispararon a quemarropa. Y esto lo quiero comparar porque, claro, la candidatura de Jara también habla siempre de la seguridad, que es la prioridad, así como habla de crecimiento. Y en su programa, yo me metí a leerlo hoy día, no sé si importa, pero lo voy a leer. Con respecto a la seguridad, hay 2 cosas que resaltan. Obviamente, levantar el secreto bancario, porque así quedamos todos los chilenos desnudos con nuestras cuentas privadas a merced del Estado chileno y del gobierno de turno. Y 2, crear la Agencia Nacional de Control de Armas. Así pretende controlar a los grupos criminales terroristas. Y en el caso de Colombia, dicen que producto de estos atentados, salieron varios analistas colombianos a hablar, dice que lo que ha ocurrido con la paz total, miren qué bonito el nombre, de Petro, es que desde que asumió el 2022, solo ha aumentado la presencia de los grupos armados. La paz total consideraba negociaciones con todos estos grupos, no solamente las FARC, hay descolgados, está además el Estado Mayor Central, EMC, al cual se le atribuye uno de los últimos atentados a un helicóptero militar. Considera diálogo con los grupos armados, negociaciones y conciliación con ellos para que pudieran integrar a la sociedad civil. ¿Qué es lo que ha conseguido? Se dicen en Colombia, expansión de los grupos descolgados y de todos estos grupos, y no solamente se han expandido en sus zonas donde tenían el poder, sino que han llegado incluso a aumentar el poder en grandes municipios. Ajá. Además de eso, aumentó todo el comercio ilegal y la extracción. Hay informes que hablan del aumento de la producción de cocaína desde que llegó Petro al poder. Bueno, y todo Petro es un tarado. Significa el comercio ilícito con respecto no solamente a la cocaína, extracción minera ilegal, etcétera. Pero mira, déjame decirte una cosa. Cumplió Petro en darle paz total a los que murieron, porque esos están en la paz absoluta de la muerte, que no puede haber nada más pacífico que estar en esas condiciones que uno no paga impuestos y no tiene que escuchar a los idiotas. Así que sí, los muertos recibieron paz total del señor Petro. Me estaba acordando de un tratado que se intentó en Salvador, donde ahora gobierna Bukele, ¿no? En El Salvador, ¿no? Sí. ¿Cuál tratado? ¿El de Colombia? Bueno, antes que llegara al poder Bukele, me acuerdo que la señora Michelle Bachelet participó y otros funcionarios de izquierda en una cosa muy parecida en un tratado. No, pero fue en Cuba. Fue en Cuba en el año 2016 bajo el mandato de Santos, que él hizo esto es interesante porque hizo lo mismo donde se celebró, te quiero decir de que se intentó la misma cosa, de negociar con bandas de criminales, y el resultado bueno fue que tuvo que llegar un Bukele a actuar de verdad. Eso es. No, pero tiene que ver con Colombia. Santos hizo un plebiscito y le preguntó a la ciudadanía, quizás estamos hablando de distintas cosas, pero, estamos hablando de distintas cosas, sí. Pero donde fue Michelle Bachelet, fue a Cuba, con toda la administración, la dictadura cubana, Juan Manuel Santos, por supuesto algunos funcionarios españoles que están todos corrompidos con las dictaduras de izquierda latinoamericana, y tiraron palomas blancas al cielo. ¿Pero por qué hicieron eso? Porque Santos hizo un plebiscito y le preguntó a la ciudadanía si negociaba o no con las fuerzas, con los grupos terroristas. Y resulta que le rechazaron su plan de paz. No contento con eso, entonces Santos viaja a Cuba, viajan todos estos mandatarios de izquierda latinoamericana y dicen, se cumple el plan de paz, y tiran estas palomas, todos vestidos de blanco, junto a la dictadura cubana. Una representación. Una representación que no llevaba a nada. Sí, bueno, lo que te quería decir es de que Michelle Bachelet participó en otra cuestión también con respecto a El Salvador, que yo he visto el video, y también las mismas estupideces y las mismas palomas blancas, o no eran blancas, eran negras, la misma cosa, no se negocia con los criminales. Salvo esta gente, porque de un modo u otro siempre tienen una
un rincón en su corazón para los luchadores sociales, incluso a los delincuentes a los cuales consideran resultado de las injusticias del sistema. Entonces nunca están dispuestos realmente a tomar las medidas, siempre tienen una mirada compasiva hasta con el asesino más endurecido. ¿Y para qué hablar de los revolucionarios? No solamente tienen una mirada compasiva, sino que tienen una mirada cómplice con ellos. Por eso que estos gobiernos de izquierda nunca resuelven el problema, sino que lo empeoran. La señora Jara lo empeoraría también, porque es comunista, no lo olvidemos. Olvídense de la comedia que está armando. Hasta Meo la denunció que está mintiendo. Hasta Meo, que es un profesional, bueno, algo entiende de mentira el señor Meo, ¿no? Es un profesional de eso también. En fin, bueno, a esta gente hay que barrerla del mapa políticamente una vez por todas, porque en Chile o en Colombia o donde sea, dejan la cagá, arruinan los países y generan situaciones que las tiene que pagar el pueblo, porque ellos no las pagan, ellos están arriba, se forran los bolsillos, hacen negociados y llegado al caso se van del país a algún puesto internacional. ¿Qué es lo que creo que va a hacer Boris? Porque yo no sé cómo va a poder coexistir en Chile, no va a poder salir de su casa acá, yo creo. Ya le cuesta salir del Palacio de la Moneda sin que lo tapen a insultos en cada evento público. ¿Te acuerdas de ese 21 de mayo en que habían a unas personas gritándole, pero para su madre? Y tenía que seguir impávido ahí con su camisa abierta mostrando su pecho, su pechito. Ya. Oye, a propósito de los errores o las mentiras que habló Meo, tú sabes cómo están respondiendo desde el comando de Jara, no solamente Jara, sino que también quienes la están llevando en su campaña. Ya no se trata de mentiras, sino que la respuesta es la siguiente. Errar es humano. No ¡Oh! soy perfecta y por lo tanto no son mentiras, sino que cometí errores y eso es perfectamente posible porque soy humana. No me digas, yo Figueroa, pensé ¿se que era un acuerda? robot. Bárbara Figueroa, que era la embajadora Uh, de Chile en Argentina, ex CUT, que le lleva ahí la batuta del Partido Comunista con presencia en el comando de Jara, dio una entrevista el fin de semana y apuntó de nuevo a esto, es decir, pero ¿cuál es el drama? ¿Cuál es el drama de que no reconozca que iban a nacionalizar el cobre, que el aborto libre, que ella aprobó o no aprobó los retiros? ¿Cuál es el drama si es humano el bueno, error? mira, Es una falta de La Bárbara Figueroa, igual que Janet Jara y que todos los demás son francamente ejemplos de texto, digamos, de deficiencia intelectual. Bárbara Figueroa, digamos, lo único que sabe es gritar nomás, tiene un aire que ha tratado de ocultarlo, se maquilla más, ahora parece se viste un poco mejor. Bueno, son lamentables estas personas. Y se nos acabó el tiempo, estimados amigos, ya llegará el día de la limpieza, espero. Y si no, es como bueno, yo estoy por retirarme de la vida porque me voy a morir, no en algún momento, no muy lejano. Pero en fin, para ustedes los más jóvenes queda la tarea. Y con eso, amigos, ponemos fin al programa. Ya nos hemos pasado un poquito incluso. Así es que muchas gracias por su atención. Mañana continuamos solitos. Y el próximo jueves creo que todavía tenemos a Nicole. Sí, todavía ya, falta. ya. Chao a todos. Chao, chao.